Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de este tu canal cristiano Reflexiones del Pastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez, y lo primero que quiero pedirles antes de presentar el debate es que los moderadores me digan que mi audio pues se está escuchando bien y todo se está viendo bien. Por favor, lo primero que les pido es confirmación de que se está viendo y que se está escuchando perfectamente. Espero la confirmación ahí en el chat de mis hermanos en Cristo. Espero la confirmación. Bueno, mientras me van dando la confirmación, espero la confirmación de mi hermano Corazón de Oro. Dígame usted, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿se ve bien? Perfecto, porque yo sé que hay personas que no dicen las cosas como son o que su internet no es la correcta. Bueno, hoy tengo aquí a mi lado, bueno, en la pantalla, a mi lado en la pantalla, al pastor calvinista Winston Medina. Hoy vamos a tener un debate sobre un texto en específico. Así que esto no va a ser un debate temático, va a ser un debate hermenéutico, un debate exegético. Ahora, algo bien importante en este debate, dice que mi pantalla se puso borrosa, gloria a Dios. Algo bien importante en este debate es que tanto los argumentos de él como los míos, no se preocupe ahora como se vio el arreglo ahora, tanto los argumentos de él como los míos tienen que partir de nosotros mismos. Aquí no se admiten comentarios exegéticos de otros teólogos. Aquí esto es un debate de los conocimientos teológicos que tiene Winston Medina, ¿verdad? Y los conocimientos teológicos que yo tengo respecto a la hermenéutica y respecto a exégesis. Así que aquí vamos los dos a probar qué es lo que verdaderamente dice el texto, lo que verdaderamente dice el texto. Bien, vamos a tener 3 tiempos de 10 minutos cada uno, luego un tiempo de 5 minutos y luego un tiempo de 3 minutos cada uno. Todavía no hemos acordado quién es el que empieza y quién es el que termina, pero yo voy a dejar a que Winston lo decida. Sí, yo sé, se ve nublado, sí. Que Winston lo decida. Lo importante aquí es que el primer tiempo, los 10 primeros minutos, es tiempo de exposición. Nadie puede venir en el otro tiempo, así yo vaya después o él vaya después, a intentar refutar los argumentos del contrario. Claro que los argumentos choquen, ya es otra cosa. Pero si yo voy detrás, yo no puedo decir, no, porque Winston dijo, porque en los primeros 10 minutos es un tiempo de exposición. Gloria a Dios. Voy a arreglar mi pantalla. No sé qué es lo que está ocurriendo. Un momentico solamente. Bueno, espero que ahora se vea mejor. Déjenme saber ahí. Hoy el internet me ha estado fallando un poco. Espero que se vea bien. El tiempo está malo. Bueno, entonces, Winston, ¿cómo me ves mi imagen? ¿Se ve borrosa o se ve bien? No, se ve mejor, se ve bien. Antes estaba borrosa, pero ahora sí se ve bien. Ok, perfecto. Por favor, espero total honestidad tuya, y si mi imagen se ve mal, me lo hagas saber. Si tu imagen se ve mal, yo te lo voy a hacer saber y vamos a detener el tiempo. Vamos a ser honestos por completo en este debate. Entonces, Winston, te dejo a ti elegir quién empieza y quién termina. No, para mí es igual, o sea, puedes empezar tú, puedo empezar yo. Yo creo que debes empezar tú, porque no sé exactamente cuál va a ser la onda del tema. O sea, tengo que escuchar para poder ver qué es lo que, de todas maneras, en mi segunda vez, cuando yo entre no voy a refutar nada, solamente voy a dar mi perspectiva.
Yo estoy igual porque simplemente vamos a debatir cuál es el entendimiento que tú ves del tema y cuál es el entendimiento que yo veo del tema, ¿verdad? Pero bueno, si tú quieres que yo empiece primero, no hay problema. Yo empiezo primero. O si quieres yo empiezo, no importa, como tú quieras. Decídete, tú eres el que decide. Ok, bueno, voy a empezar yo diciendo, no voy a definir el texto hermenéuticamente desde el marco. Voy a poner el cronómetro. Okay, dale pues, dale, me avisas. Voy a leer el texto en griego. Ok, ya. Ok. Bueno, bendiciones en Cristo. Soy el pastor Winston Medina. Como muy bien saben, tengo un canal que se llama Biblia en Contexto y acabo de abrir un nuevo canal que se llama Apología Controversial. Por supuesto, soy el director del Seminario Teológico Biblia en Contexto, que opera online, cursos online de nivel básico, intermedio y avanzado desde la ciudad de Charlotte y High Point, Carolina del Norte, de los Estados Unidos. Además, soy profesor bilingüe certificado internacionalmente con títulos de maestría, no solamente en el área secular como maestro de inglés y español, también por el Concilio Latinoamericano de Idiomas Modernos de los Estados Unidos, sino que también soy académico en el área de la teología y de la hermenéutica, un conocimiento que el pastor ha puesto de duda en su desafío que ha hecho en un debate justamente, en un video que él ha lanzado en Facebook y en unos audios que me mandó en privado a mí. Pero bueno, ese no es el punto acá. El punto aquí es que vamos a hablar un poco sobre un texto que en griego dice Makarios anir que tengo un problema con la pantalla aquí, loginte Kyrios amartian. Ese texto lo que dice es afortunado o bienaventurado. Makarios, sabemos que Makarios significa bienaventurado. El varón, puede traducir el varón, aunque no está el artículo, el varón de quien no se toman en cuenta, el Señor no toma en cuenta el pecado o su pecado. Es lo que dice el texto porque está en acusativo y además está en singular. ¿Ok? Entonces el texto lo que dice, en Reina Valera lo traduce, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, y el texto original dice a quien el Señor no toma en cuenta su pecado. Cuando analizamos este texto originalmente en este pasaje, hermenéuticamente hablando, lo primero que tenemos que considerar es el contexto general de toda la carta. Que recuerden, queridos hermanos, como siempre yo he enseñado, que la epístola a los romanos, y aquí no tengo nada que ver, solamente estoy mirando la pantalla, la epístola, o sea, el libro de los romanos es una epístola. Como es una epístola, por supuesto, una epístola también es un género literario, se llama el género epistolar. Este género epistolar de la carta a los romanos, para los hermanos que no conocen, originalmente no tenía ni capítulos ni versículos, razón por la cual cuando estudiamos una carta, cuando leemos un género epistolar, la mejor manera de poder agarrar lo que llaman en inglés el gist o el meollo en español, o la idea principal de lo que se quiere transmitir, es leer y conocer, leer completamente toda la epístola, toda la carta. Ese sería el contexto extendido o el contexto general. Porque si yo le envío al pastor Eduardo Gutiérrez una carta, obviamente, y así comienza la hermenéutica, comenzamos de lo macro hasta lo micro. Lo primero que tenemos que hacer es ver el marco, cuál es la temática del apóstol, para poder agarrar de qué es que me habla Pablo a lo largo de sus 16 capítulos de esta importante carta. Si yo le envío una carta al pastor Eduardo Gutiérrez que no tenga capítulo ni versículo, porque originalmente no tenía, fueron ingresados en el siglo XVI por un sacerdote francés, entonces el pastor Eduardo Gutiérrez, para él poder saber qué es lo que yo le quiero decir, él no va a leer una línea y lo va a sacar de contexto. Como ahora mismo vamos a hacer hermenéutica de un versículo, no podemos agarrar este versículo y tratar de entenderlo hermenéuticamente, o tratar de decir esto significa esto y olvidarnos de todo lo demás que está diciendo, porque originalmente no había ni capítulos ni versículos, era simplemente una carta, y cuando los receptores de esa carta recibían, por supuesto, esta epístola, este escrito, ellos no leían unas líneas y decían, no, en el capítulo tal, versículo tal, se dice, no, ellos leían la carta entera, y después de leer la carta entera tenían la idea principal del tema, y después iban desglosando las ideas secundarias o las ideas de apoyo, de soporte, que vienen siendo el contexto superior o el contexto inferior de la carta, y es justamente eso lo que nos ocupa el día de hoy. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, para comenzar a entender esto es,
¿De qué trata la carta a los romanos? Cuando le damos un vistazo a la carta a los romanos, es una de las cartas de mis favoritas de esta carta, porque es una de las cartas que, por cierto, los reformados y los calvinistas, o sea, que dio un gran despertar a Martín Lutero, lo que es la salvación por la fe y todo esto, pero tiene un solo tema como línea general, y es la justicia del hombre versus la justicia de Dios. La justicia del hombre versus la justicia de Dios. Ese es el paraguas bajo el cual todos los puntos del capítulo 1, 2 y 3 y 4 hasta el 16, aunque el 16 ya toca el plano pragmático, ortopráctico, sin embargo, todo lo que se dice desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16 de esta carta va a estar regido, gobernado, controlado, si se quiere, por la idea de la justicia del hombre versus la justicia de Dios, o que viene por Dios. Y hay un elemento clave que va a ser como el punto número 2 o el subtítulo de esa idea principal, que es la fe, que se obtiene por la fe. ¿Ok? Entonces, son básicamente los principios fundamentales hermenéuticos para analizar la carta. Dentro de esta carta, que por cierto, a pesar de que es un género epistolar, la estructura interna de la carta, de la epístola, es argumentativa. En el capítulo 1, por ejemplo, vamos a encontrar que, y esto es importante porque esto es el marco general, el apóstol Pablo comienza a elaborar su argumentación a una audiencia extranjera que él no fundó esta iglesia. Él no tenía contacto con ellas y es la primera vez que oye de ellos y que ellos van a oír del apóstol Pablo. O tal vez ya había tenido referencia de ellos. Pero Pablo, cuando comienza a escribir esta carta, él comienza dentro del contenido de la misma carta se dice que ellos son gentiles, aunque también habían judíos. Era una audiencia mixta. Esto es muy importante tomarlo en cuenta al momento de nosotros poder interpretar a quién está dirigido la carta, dónde estaban, bajo qué circunstancias estaban. Muchos de ellos estaban bajo las catacumbas subterráneas de Roma, huyendo del imperio romano. Recuerden que el cristianismo históricamente fue perseguido por 10 imperios. Entonces, básicamente, eso lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, Pablo, como su audiencia es en su mayoría gentiles, Pablo comienza a construir su argumento explicando la revelación general de Dios, que es la primera revelación con que Dios se conecta y se da a conocer a todo ser humano que existe en este planeta Tierra, de manera que nadie tiene excusa. Entonces él dice, porque él va a responder a una pregunta que tal vez hacen muchos cristianos también. ¿Cuál es la pregunta que Pablo va a responder en el capítulo 1 de la carta a los romanos? Bueno, él va a responder a la pregunta, ¿qué pasa con aquellas personas que nunca en sus vidas han escuchado el evangelio? ¿Cómo se pueden justificar? ¿Cómo Dios los va a juzgar a ellos? Entonces Pablo va a decir que estas personas, aunque aún cualquier indígena, cualquier aborigen, cualquier persona que nunca haya oído el evangelio, el mayor testimonio y el mejor predicador de esa persona se llama la creación. Ese es el libro ilustrado de Dios. Dios se ha dado a conocer. El hombre conoce a Dios en el capítulo 1. No importa si es gentil, no importa si ellos no fueron receptores de la ley originalmente, no importa que ellos no sean receptores de la revelación especial. Ellos conocen a Dios porque Dios mismo se dio a conocer su eterno poder y deidad su eterno poder y deidad se dio a conocer Dios a ellos. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por las cosas que no se ven. Así que Pablo deja a los gentiles responsables de haber conocido a Dios y de qué determinación ellos tomaron en sus vidas, a pesar de que Dios se reveló a través de un argumento teológico que se llama el argumento cosmológico, es que causa y efecto, o sea, la creación, como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Por toda la tierra salió su voz sin palabras, en silencio. Dios se ha revelado a través de la creación, de manera que la gente pueda concluir, wow, sí, Dios sí existe. Así que una persona que jamás haya oído el evangelio, Dios se le ha revelado a él por medio de la creación, el firmamento, el cielo, la belleza, el orden y la perfección, el cielo galáctico, todas las cosas, el sol, la luna, todas las cosas dan testimonio de Dios. Ese es el argumento cosmológico, ¿ok? Después que Pablo argumenta en contra de los gentiles, haciéndolos responsables y que no tienen excusa
Él va ahora a atacar a los judíos, va a hablar de los israelitas en el capítulo 2, y en ese capítulo 2 el apóstol Pablo va a hablar de los judíos como receptores de la ley de Dios, y lo va a conectar capítulos 2 y 3, va a hablar de esto y va a decir qué ventaja tienen entonces los judíos a diferencia de estos gentiles que ha descrito en el capítulo 1, y justamente en ese capítulo 2 y 3, Pablo va a decir que ellos tienen una gran ventaja, y es que ellos conocen la ley, que a ellos les fue confiada la palabra de Dios. A eso se le llama en teología. 10 segundos. Ajá, 10 segundos. Se le llama en teología la revelación especial a través de la escritura, a través del conocimiento, a través de la ley. Okay, tiempo. Ok, listo. Voy a dejarlo hasta allí para que el pastor tome su turno. Si apaga ahora tu micrófono. Ok, voy a encender mi cronómetro. Bueno, comenzamos. Como este debate, ¿verdad?, se basa específicamente en el texto de Romanos 4:8, pues yo me voy a basar, como hemos acordado, solamente en el capítulo 4 del libro de los Romanos, específicamente en el verso 8, ¿verdad? Es importante aquí analizar, sobre todo, no solo la interpretación del texto, sino la aplicación del texto. Y aquí es donde seguramente, ¿verdad?, luego, cuando ya mi oponente entre en lo que está diciendo el texto como tal, en una interpretación, yo creo que va a ser donde él va a fallar. Y es en la aplicación del texto. Yo me voy a basar, mi argumento principal va a ser la aplicación del texto. Vamos a ver la interpretación, pero también la aplicación del texto. Y le voy a explicar un poquito cuál es el error garrafal calvinista respecto a este texto. Y es que según el calvinismo, este texto, es decir, Romanos 4:8, lo que quiere decir específicamente es que, pues literalmente, tenemos, para que se vea mi pizarra, tenemos los que estamos en Cristo, estamos completamente libres del pecado por completo. Es decir, es imposible que un pecado nos pueda a nosotros separar de ninguna forma de Dios, porque no es que se nos perdona, es que no se nos toma en cuenta. Y es importante hacer diferenciación entre el perdón y el no tomar en cuenta, porque este es el primer problema. Pero yo no me voy a basar específicamente en ello, sino que me voy a basar más bien en la aplicación de este texto. Vamos a ver lo que mi oponente le va a ser imposible, ¿verdad?, poder defender cuando él argumente. Y es que este texto que está aquí se puede aplicar universalmente. Porque el error del calvinismo no es creer que aquí dice lo que dice. Aquí dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Yo estoy aceptando completamente lo que ahí dice y no lo voy a negar en ningún momento. Ahí está diciendo que el varón, ¿verdad?, al quien el Señor no le inculpa de pecado, es decir, no se le toma en cuenta lo que hace, es bienaventurado. Ahora, la diferencia, ¿verdad?, entre la hermenéutica bíblica y la hermenéutica errónea es creer que esto es una promesa universal. Y donde nosotros podemos ver que esto no es una promesa universal, y aquí es donde la aplicación del texto va a dejar a mi oponente sin argumento, y es en el verso número 9. Para mirar un texto, ¿verdad?, hay que mirar el contexto inmediato superior, el contexto inmediato inferior, el contexto mediato, el contexto del libro, el contexto testamentario, pero también la aplicación del verso. ¿Por qué razón? Porque Pablo quería, o Dios, ¿verdad?, en su inspiración a los apóstoles quería que cada texto de la Escritura se aplicase, no solo se interpretase, sino que también se aplicase. Vamos a ver qué dice aquí abajo. Es pues esta. Bueno, ¿cuál es esta? Verso número 8, ¿verdad? Bienaventurado el varón. El Señor no inculpa de pecados.
solamente para los de la circuncisión. Aquí es donde el calvinismo cae. Mi oponente iba a tener que probar que esta promesa universalmente también la tienen los judíos. Porque aquí esta promesa de ninguna forma, Pablo está diciendo que es solamente para los creyentes en Cristo, sino que se extiende también hacia los creyentes en Cristo. Vamos a ver qué aquí dice. Esta bienaventuranza solamente, dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. Para los de la circuncisión. O también para los de la incircuncisión. ¿Verdad? Ahora, es claro, ¿verdad? Que mi oponente puede decir, bueno, el problema es que tanto los de la circuncisión como los de la circuncisión es cristiano, algo que el texto como tal no aclara. El texto no lo aclara. Pero ¿cuál es el propósito de Pablo esencialmente aquí? El propósito de Pablo esencialmente aquí es traer una promesa que era del Antiguo Testamento, traerla al Nuevo Testamento y decir bien claro que esta promesa no era tan solo para los judíos, sino también para los gentiles. Aquí esta promesa, ¿verdad? Cuando la habla el rey David. El rey David habla la promesa. La promesa es una promesa del Antiguo Testamento. No es una promesa del Nuevo Testamento. ¿Cómo entonces mi oponente va a poder probar que esta promesa del Antiguo Testamento se puede aplicar universalmente tanto a la circuncisión como la incircuncisión? Y este es el error, ¿verdad?, que él va a cometer. Ahora, ¿qué es lo que realmente estaba queriendo decir Pablo aquí y cuál es la aplicación de este texto? Bueno, la aplicación de este texto de ninguna forma es dar una promesa universal, porque aquí hay dos bienaventuranzas. Bienaventuranza número 1, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Vamos a entender que aquí hay dos bienaventuranzas. Las dos bienaventuranzas no pueden ser universales porque una contradice a la otra. Aquí entramos en lo que es una contradicción de textos que él no va a poder resolver. Bienaventuranza número 1, cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados, escuchen esto, son cubiertos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ambas bienaventuranzas? Hay gran diferencia. Hay gran diferencia. Bienaventuranza número 1. Las iniquidades son tomadas en cuenta, pero son perdonadas. Y los pecados son tomados en cuenta, pero son cubiertos. Bienaventuranza número 2. Los pecados no son tomados en cuenta. Es decir, la persona no es inculpada de pecado. Aquí está hablando que no es necesario el perdón, porque no es inculpada la persona de pecado.